olvidaré la noche en que tomé ese camino. Siempre pensé que era una exageración cuando la gente hablaba de carreteras embrujadas o malditas. Vivimos en un mundo moderno, ¿no? Pero, lo que experimenté esa noche me demostró que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas con lógica. Todo comenzó cuando mi mejor amigo, Adrián, y yo decidimos ir a un concierto en un pequeño pueblo al norte de la ciudad. Era uno de esos eventos que se hacían en medio de la nada, donde las bandas indie se presentaban en escenarios improvisados. Sonaba divertido, diferente y sobre todo, una buena excusa para salir de la rutina. Adrián y yo llevábamos semanas esperando ese concierto. Hicimos los planes como siempre, tomaríamos mi coche, un viejo sedán que había pertenecido a mi abuelo, y nos turnaríamos para manejar. Había algo emocionante en la idea de un road trip nocturno, solo nosotros dos, la carretera y la música. Sin embargo, ese viernes, las cosas comenzaron a torcerse. Adrián me llamó al mediodía para decirme que su abuela había sido hospitalizada. Se sentía mal por no poder ir, pero era obvio que debía quedarse con su familia. Me dijo que podía ir solo, que me lo merecía después de todo el entusiasmo que había mostrado. Dudé por un momento, pero al final decidí que iría. No quería perderme el concierto, y la idea de estar solo en la carretera también tenía su encanto. Salí al atardecer, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranjas y rojos intensos. Las primeras horas de viaje fueron tranquilas. La música resonaba en los altavoces, y el tráfico era casi inexistente. Pasé por pequeños pueblos y aldeas, cada uno más desierto que el anterior. Poco a poco, la oscuridad se fue adueñando del paisaje y la carretera se hizo cada vez más solitaria. Pasadas las 10 de la noche, el GPS me indicó que debía tomar un desvío para acortar el camino. Era un atajo por una carretera secundaria, un camino viejo y poco transitado, pero que, según la aplicación, me ahorraría casi una hora de viaje. Pensé que era una buena idea, quería llegar lo antes posible para disfrutar del concierto. El camino se estrechó a medida que avanzaba, y pronto las luces de la civilización quedaron atrás. La carretera, rodeada de árboles altos y oscuros, parecía interminable. No había señales, ni postes de luz, solo la tenue iluminación de los faros de mi coche que apenas lograban atravesar la negrura. A medida que avanzaba, noté que el asfalto se volvía más irregular, con grietas y baches que hacían que el coche temblara. Pero lo que realmente comenzó a inquietarme fue el silencio. Un silencio opresivo, absoluto, que se sentía pesado, como si el mundo entero hubiera dejado de existir fuera de esa carretera. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo había estática. Intenté sintonizar diferentes emisoras, pero ninguna funcionaba. Apagué la radio y me concentré en la carretera, tratando de mantener la calma. De repente, vi una figura en el camino. Frené bruscamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era una mujer, parada en medio de la carretera, mirándome fijamente. Llevaba un vestido blanco, su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su piel parecía pálida, casi traslúcida bajo la luz de los faros. Bajé la ventana y le grité, preguntándole si necesitaba ayuda. No respondió. Se quedó allí, inmóvil, con una expresión vacía en su rostro. Me sentí incómodo, pero pensé que quizá estaba perdida o necesitaba ayuda. Me bajé del coche, con la intención de acercarme, pero cuando di un paso hacia ella, desapareció. No había rastro de ella, ni un sonido, nada. Solo el frío viento nocturno soplando suavemente entre los árboles. Me quedé allí, paralizado, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. ¿Había sido mi imaginación? ¿Un juego de luces y sombras? Regresé al coche, sintiéndome intranquilo. Decidí continuar, pero a medida que avanzaba, una sensación de malestar crecía en mi interior. Sentía que no estaba solo, que alguien o algo me observaba desde la oscuridad. La carretera se volvió cada vez más sinuosa, como si se retorciera sobre sí misma. Mis manos sudaban sobre el volante, y noté que mi respiración se volvía más pesada. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, suave y lejano, pero inconfundible. Venía de la parte trasera del coche. Miré por el retrovisor,
pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, el susurro persistía, una voz tenue que parecía decir mi nombre. Aceleré, tratando de alejarme de ese sonido, pero no importaba cuánto pisara el acelerador, las voces se hacían más fuertes, más cercanas. Intenté ignorarlas, concentrándome en la carretera, pero la sensación de miedo era abrumadora. La voz se multiplicó en un murmullo caótico, como si cientos de personas estuvieran hablando al mismo tiempo, repitiendo palabras incomprensibles. De repente, algo golpeó la ventana del lado del pasajero. Di un salto en mi asiento, el corazón a punto de salírseme del pecho. Miré, pero no vi nada, solo el reflejo de mis propios ojos aterrorizados. Después de lo que parecieron horas de conducción angustiosa, vi luces a lo lejos. Un pueblo. Mi corazón se llenó de alivio, al menos habría gente, algún lugar donde detenerme y pedir ayuda. El pueblo era pequeño, apenas unas cuantas casas y una gasolinera en ruinas. Las luces provenían de un par de faroles que parpadeaban débilmente en la calle principal. Aparqué el coche frente a lo que parecía ser una tienda cerrada y me bajé. Todo estaba en silencio, un silencio sepulcral. Caminé hacia la gasolinera, esperando encontrar a alguien, pero estaba desierta. La sensación de ser observado no me abandonaba, y las voces, aunque más débiles, seguían presentes en el fondo de mi mente. De repente, vi algo moverse en el interior de una de las casas. Me acerqué, esperando encontrar a algún residente, pero la puerta estaba cerrada. Toqué suavemente, pero nadie respondió. Miré por la ventana, y lo que vi me hizo retroceder con horror. Dentro de la casa, vi a la mujer de la carretera, sentada en una silla, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía estar mirando algo en sus manos, pero desde donde estaba, no podía verlo con claridad. Sin embargo, lo que realmente me aterrorizó fue su rostro. Ahora podía verlo con más detalle, y lo que antes había parecido una expresión vacía, ahora era una mueca de dolor y desesperación. Corrí de regreso al coche, mi mente enloquecida por el miedo. Intenté encender el motor, pero no arrancaba. Maldije entre dientes, golpeando el volante con frustración. Las voces se hacían más fuertes, y sentía como si estuvieran rodeándome, apretándome, robándome el aliento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el coche arrancó. Aceleré por la carretera, sin mirar atrás, solo queriendo escapar de ese lugar maldito. Pero cuanto más conducía, más extraño se volvía el camino. La carretera, en lugar de llevarme de vuelta a la civilización, parecía perderse en la oscuridad. Los árboles eran más densos, y la niebla comenzó a levantarse, envolviendo todo a mi alrededor. Mi teléfono no tenía señal, y el GPS se había congelado, mostrando un punto perdido en medio de la nada. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que pronto encontraría una salida, un cruce, algo que me llevara de vuelta a un lugar conocido. Pero la carretera parecía no tener fin. No había señales, ni otros coches, ni indicios de que hubiera alguna vez un destino al final de ese camino. Solo el asfalto oscuro, el bosque cerrado y las sombras que parecían moverse a mi alrededor. De repente, vi algo que me hizo frenar de golpe. El coche derrapó, y por un momento pensé que iba a estrellarme, pero logré detenerme a tiempo. Delante de mí, en medio de la carretera, estaba el pueblo. El mismo pueblo del que había salido hace solo unos minutos. La misma tienda cerrada, la misma gasolinera en ruinas, las mismas luces parpadeantes. No podía ser real. No era posible que hubiera dado la vuelta. Revisé el mapa en mi teléfono, pero seguía sin señal. Miré hacia la casa donde había visto a la mujer, pero ahora la ventana estaba vacía. Desesperado, me bajé del coche y comencé a caminar hacia la casa. Cada paso se sentía pesado, como si algo invisible tratara de detenerme. Al llegar a la puerta, la empujé con fuerza. Para mi sorpresa, se abrió fácilmente. La casa estaba oscura, y un olor a humedad y polvo me golpeó al entrar. Avancé lentamente, mis ojos tratando de acostumbrarse a la penumbra. Entonces, lo vi. En el centro de la sala, donde antes estaba la mujer, ahora solo había una silla vacía y algo en el suelo.
Me agaché para verlo mejor y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una fotografía, amarillenta por el tiempo, de una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Pero lo que realmente me perturbó fue la mujer en la foto. Era la misma mujer que había visto en la carretera. Al darme cuenta de esto, una sensación de vértigo me invadió. Sentí como si el mundo a mi alrededor se desmoronara, como si el aire se volviera denso e irrespirable. Las paredes de la casa comenzaron a cerrarse y las voces volvieron más fuertes, más demandantes. No sé cómo logré salir de esa casa. Mi mente estaba nublada por el miedo, mis piernas temblaban, pero de alguna manera llegué de vuelta al coche. Encendí el motor y conduje sin mirar atrás, sin importarme la dirección, solo queriendo escapar. La carretera se volvió un torbellino de sombras y luces, el volante se sentía pesado en mis manos, y la sensación de que algo me seguía era abrumadora. Pero no me atreví a detenerme, no me atreví a mirar por el retrovisor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una ciudad a lo lejos. El asfalto se volvió más liso, y el paisaje cambió, los árboles se abrieron, y las sombras se disiparon. Llegué a una gasolinera y me detuve, jadeando, con el corazón acelerado. El empleado me miró con extrañeza cuando entré a la tienda, pálido y temblando. Compré un café caliente, solo para tener algo que sostener, algo que me conectara con la realidad. Intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían. Sabía que no me creerían. Ni siquiera yo podía comprender completamente lo que había sucedido. Nunca volví a tomar ese camino. Ni siquiera pude encontrarlo en el mapa al día siguiente. Era como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Busqué información sobre el pueblo, sobre la mujer de la foto, pero no encontré nada. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, una alucinación. Pero cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar sentir que algo me sigue, que esas voces aún me susurran en la oscuridad. A veces, cuando conduzco solo por la noche, miro por el retrovisor esperando ver esa figura, la mujer de la carretera, observándome desde la distancia, esperando que vuelva a tomar el camino perdido. Siempre me ha gustado viajar. La libertad que da la carretera es algo que no se puede comparar con nada más. Sin embargo, en mi último viaje, descubrí que la carretera puede ser más que un simple camino entre dos lugares, puede ser una puerta hacia algo mucho más oscuro. Era el verano después de graduarme de la universidad, y mis amigos y yo decidimos hacer un viaje por carretera. Queríamos recorrer algunas rutas menos transitadas, disfrutar de la tranquilidad y explorar lugares nuevos. Éramos 4 en total: Juan, Clara, Martín y yo. Habíamos planeado ir desde nuestra ciudad natal, pasando por pequeños pueblos, hasta llegar a un parque natural que estaba a unas 6 horas de distancia. Salimos temprano por la mañana, riendo y cantando canciones mientras el sol empezaba a elevarse en el cielo. La primera parte del viaje fue todo lo que habíamos esperado: caminos rodeados de árboles, pequeños restaurantes al costado de la carretera, y esa sensación de libertad que solo se obtiene cuando estás lejos de casa. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando decidimos tomar un desvío. Clara había oído hablar de un pueblo fantasma que estaba a unas 2 horas de nuestra ruta planeada, un lugar llamado San Martín del Viento. Nadie sabía mucho sobre el lugar, solo que había sido abandonado hace décadas. Como todos éramos fanáticos de lo misterioso y lo desconocido, la idea nos pareció intrigante. El desvío nos llevó por un camino angosto y lleno de curvas. Los árboles a los lados de la carretera parecían volverse más densos a medida que avanzábamos, como si el bosque nos estuviera envolviendo. El cielo, que había estado despejado, comenzó a oscurecerse con nubes pesadas y grises, aunque aún era temprano en la tarde. La señal de radio empezó a fallar, lo cual solo añadió un toque inquietante a la atmósfera. Después de 1 hora conduciendo, llegamos a una bifurcación en la carretera. El GPS nos indicó que debíamos tomar el camino de la derecha, pero justo antes de hacerlo, un extraño cartel en el camino de la izquierda llamó nuestra atención. Era un cartel antiguo, casi ilegible, con letras desgastadas que decían: San Martín del Viento. Decidimos seguirlo.
A medida que avanzábamos, noté que la carretera se volvía cada vez más deteriorada. Las grietas en el asfalto eran tan profundas que comenzamos a sentir cada bache, y los árboles a nuestro alrededor parecían estar más cerca del coche, como si intentaran cerrarse sobre nosotros. Martín, que era quien conducía, redujo la velocidad, pero seguíamos adelante, fascinados por el misterio de ese lugar. Finalmente, llegamos al pueblo. San Martín del Viento estaba tan desolado como lo habíamos imaginado, si no más. Las casas, aunque aún en pie, estaban cubiertas de enredaderas y musgo, con ventanas rotas y puertas que colgaban de sus bisagras. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. No había ni un solo sonido, ni siquiera el canto de los pájaros o el zumbido de insectos. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Estacionamos el coche en lo que parecía ser la plaza central del pueblo y decidimos explorar. Clara, siempre curiosa, fue la primera en bajarse. «¿No es increíble?», dijo, su voz resonando en el vacío. Juan y yo la seguimos, mientras Martín se quedó un momento en el coche, revisando el mapa. Caminamos por la plaza, observando los edificios y tratando de imaginar cómo había sido el lugar en su época de esplendor. Había una iglesia en un extremo de la plaza, con su campanario torcido hacia un lado y un viejo mercado al otro. Las puertas del mercado estaban entreabiertas y Clara, con su usual espíritu aventurero, sugirió que entráramos. El interior del mercado estaba lleno de sombras. El techo había colapsado en algunas partes y la poca luz que entraba era suficiente para ver estanterías vacías y cajas rotas. El aire estaba cargado de polvo y cada paso que dábamos hacía eco en el silencio. Sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible nos estuviera observando. «Creo que deberíamos volver al coche», sugerí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Clara, sin embargo, estaba decidida a seguir explorando. Justo cuando iba a decir algo más, un fuerte ruido resonó en el mercado, como si algo hubiera caído desde las alturas. Nos congelamos en el lugar, intercambiando miradas nerviosas. «Debe haber sido el viento», dijo Juan, aunque su voz sonaba insegura. No había viento, y lo sabíamos. Pero la alternativa era mucho peor. Sin decir una palabra, nos dimos la vuelta y salimos del mercado. Cuando salimos al aire libre, la opresión en mi pecho disminuyó un poco, pero la sensación de ser observados persistía. Martín nos estaba esperando junto al coche, con una expresión de preocupación. «Creo que deberíamos irnos», dijo. «Este lugar no me gusta». Todos estuvimos de acuerdo, y rápidamente subimos al coche. Sin embargo, cuando Martín intentó encender el motor, este no respondió. Lo intentó varias veces, pero el coche no hacía más que emitir un chasquido sordo. «Debe ser la batería», dijo, aunque todos sabíamos que eso no tenía sentido. El coche había estado en perfectas condiciones antes de llegar allí. Clara sugirió que esperáramos un poco antes de intentar encenderlo de nuevo, así que salimos del coche para estirar las piernas mientras Martín revisaba el motor. La oscuridad seguía avanzando, y una neblina espesa comenzó a descender sobre el pueblo. Los contornos de los edificios se desdibujaban y la temperatura cayó abruptamente. Me envolví en mi chaqueta, tratando de sacudirme el creciente malestar. De repente, escuchamos un ruido, un susurro que parecía venir desde el fondo de la plaza. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero claramente presente. Clara, siempre la más valiente, decidió investigar. «No vayas», le dije, pero ella me ignoró y caminó hacia el origen del sonido. Juan y yo la seguimos de cerca, no queriendo dejarla sola. El susurro se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos a la iglesia, un murmullo constante y perturbador que parecía estar formado por múltiples voces. Era como si alguien estuviera susurrando nuestro nombre una y otra vez. Cuando llegamos a la iglesia, vimos que la puerta principal estaba entreabierta. El susurro venía de adentro. No quería entrar, pero Clara, impulsada por la curiosidad, empujó la puerta y entró en la oscuridad. El interior de la iglesia estaba tan deteriorado como el resto del pueblo. Los bancos estaban cubiertos de polvo y había trozos de escombros esparcidos por el suelo. Pero lo que más nos llamó la atención fue el altar. Allí, en el centro,
había una figura cubierta con una manta raída. Parecía una estatua, pero no podíamos estar seguros. Clara, con su impetuosidad habitual, se acercó al altar y, antes de que pudiéramos detenerla, levantó la manta. Lo que vimos debajo nos dejó paralizados. No era una estatua, era un cadáver. Un cuerpo humano, momificado por el tiempo, con una expresión de terror grabada en su rostro. Los ojos vacíos parecían mirarnos directamente y una sensación de frío mortal recorrió mi cuerpo. «Vámonos de aquí», grité, pero justo en ese momento, la puerta de la iglesia se cerró de golpe. Nos quedamos atrapados en la oscuridad, con el susurro ahora ensordecedor, como si las voces estuvieran a nuestro alrededor. Podía sentir el pánico crecer en mi interior y vi el mismo terror reflejado en los ojos de mis amigos. Martín, que había estado revisando el coche, entró corriendo a la iglesia, con la cara pálida. «El coche, no podemos irnos, algo no está bien», balbuceó. Antes de que pudiera decir más, el susurro se convirtió en un grito agudo, un alarido de dolor que nos hizo cubrirnos los oídos. La iglesia tembló, y el cadáver en el altar comenzó a desintegrarse, como si fuera polvo arrastrado por un viento invisible. Nos quedamos petrificados, incapaces de movernos, mientras el grito se intensificaba. La figura en el altar se desvaneció completamente, y en su lugar, una sombra oscura comenzó a formarse, una figura alta y delgada, con ojos brillantes que nos observaban con malevolencia. «¡Corran!», gritó Martín, y todos salimos corriendo hacia la puerta. La abrimos con fuerza y nos lanzamos al exterior, solo para darnos cuenta de que la niebla se había espesado tanto que apenas podíamos ver a unos metros de distancia. No importaba hacia dónde corríamos, el susurro y las sombras nos seguían, acechándonos en cada esquina. Martín intentó una vez más encender el coche, y esta vez, milagrosamente, el motor rugió a la vida. No nos lo pensamos dos veces. Nos metimos en el coche y aceleramos, dejando atrás ese pueblo maldito. Mientras conducíamos por la carretera en ruinas, el susurro comenzó a desvanecerse, pero la niebla nos siguió durante kilómetros. Nadie habló durante un buen rato, estábamos demasiado asustados para decir algo. Finalmente, cuando la niebla empezó a disiparse y vimos el cielo despejado nuevamente, Martín rompió el silencio. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró, pero ninguno de nosotros tenía una respuesta. Habíamos escapado, pero la sensación de ser observados no desapareció por completo. Llegamos al parque natural mucho más tarde de lo planeado, y aunque el lugar era hermoso, la experiencia había dejado una marca en nosotros. Clara, que siempre había sido la más extrovertida y valiente, estaba inusualmente callada. Juan no dejaba de mirar por encima del hombro, como si temiera que algo nos estuviera siguiendo. Esa noche, mientras intentábamos dormir en nuestras tiendas de campaña, el sonido del viento me hizo recordar el susurro. No pude pegar ojo, y al día siguiente, todos decidimos regresar a casa. El viaje ya no tenía sentido después de lo que habíamos vivido. Han pasado semanas desde entonces, y aunque intentamos seguir con nuestras vidas, algo cambió en nosotros ese día. A veces, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, puedo escuchar un susurro lejano, como si las sombras de San Martín del Viento no nos hubieran dejado del todo. He investigado más sobre ese pueblo, pero no he encontrado mucha información. Sin embargo, lo poco que descubrí me hizo estremecer. San Martín del Viento había sido un lugar próspero hace casi un siglo, hasta que una serie de misteriosas desapariciones y muertes lo dejaron desierto. Se dice que los habitantes, en su desesperación, recurrieron a prácticas oscuras para protegerse de una maldición que creían que había caído sobre ellos. No sé si esas historias son ciertas, pero lo que sí sé es que jamás volveré a tomar un desvío en una carretera desconocida. Algunas puertas deben permanecer cerradas y algunos caminos nunca deben ser recorridos. A veces, la carretera no es solo un camino entre dos lugares, es un umbral hacia lo desconocido. Y en ese umbral, las sombras están siempre esperando. La noche había caído de golpe, como una cortina negra que cubría todo a su paso. Las luces de mi coche eran las únicas que rompían la oscuridad de la carretera.
Conducía solo por una autopista desierta. El GPS indicaba que aún faltaban 2 horas para llegar a la cabaña en la montaña donde había decidido pasar el fin de semana. A mi alrededor, la nada. Ni un coche, ni una casa, ni siquiera la luna se asomaba entre las nubes que cubrían el cielo como un manto opresivo. Había algo inquietante en esa carretera. Quizás era el hecho de que no había visto un solo letrero en kilómetros, o tal vez era el cansancio que comenzaba a hacer mella en mí. De cualquier forma, decidí encender la radio para despejar la mente. Recorrí las frecuencias, pero solo encontré estática. Eso era extraño. Pensé que tal vez estaba demasiado lejos de cualquier ciudad, pero algo en mi interior me decía que debía mantenerme alerta. Estaba conduciendo por una carretera en medio de la nada, sin señales de vida, y ahora sin ni siquiera la compañía de la radio. Miré el reloj en el tablero. Marcaba las 11:47 de la noche. De repente, una señal débil captó mi atención. Era una melodía antigua, como de los años 60, que resonaba en las bocinas con un tono melancólico. No pude evitar esbozar una sonrisa. La canción, aunque inquietante, me recordaba a algo que había escuchado en la infancia. Pero entonces, la melodía se interrumpió bruscamente, dejando paso a una voz ronca y áspera. «Buenas noches, viajero. ¿Hacia dónde te diriges?» El escalofrío que recorrió mi columna fue inmediato. El locutor hablaba con un tono tan personal, como si me conociera, como si estuviera hablándome directamente. Sacudí la cabeza y traté de reírme de mí mismo. Era solo una coincidencia, alguna estación local con un programa nocturno. Sin embargo, la voz continuó. «Estás en la carretera equivocada. Deberías dar la vuelta antes de que sea demasiado tarde». El temor se instaló en mi pecho. Era ridículo, lo sabía, pero el pánico no entendía de razones. Miré el GPS nuevamente, asegurándome de que seguía en la ruta correcta. Todo parecía estar en orden, así que decidí ignorar la advertencia y seguir adelante. A medida que avanzaba, la carretera parecía volverse más angosta, y los árboles a los lados crecían más altos y amenazantes, como si se cerraran sobre el camino. El asfalto, que antes estaba bien mantenido, ahora parecía lleno de grietas y baches. Sentí que algo estaba terriblemente mal, pero no sabía exactamente qué. Fue entonces cuando vi el primer letrero en horas. Estaba inclinado hacia un lado, cubierto de óxido y apenas legible bajo la luz de los faros. Me acerqué lo suficiente como para leerlo: Pueblo de Malvarrosa, 5 kilómetros. No recordaba haber visto ese nombre en el mapa cuando planifiqué el viaje. Intrigado, decidí seguir adelante. Quizás podría detenerme allí, descansar un poco y comprar algo de comida. 5 kilómetros no eran nada. Los minutos pasaron, pero nunca llegué al pueblo. La carretera continuaba estirándose frente a mí, interminable. El letrero debió estar equivocado, pensé, o tal vez lo había interpretado mal en la oscuridad. Sin embargo, mi inquietud no desaparecía. De hecho, se intensificaba con cada kilómetro que recorría. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, vislumbré algo en la distancia. Una luz tenue parpadeaba, revelando la silueta de un pequeño pueblo. Respiré aliviado y aceleré un poco, ansioso por llegar. Pero cuando entré al pueblo, supe que algo no estaba bien. Las calles estaban completamente desiertas. No había un solo coche aparcado, ni luces encendidas en las casas, ni siquiera el sonido de algún animal nocturno. Todo estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Reduje la velocidad y recorrí la calle principal con cautela. Las fachadas de las casas eran viejas, deterioradas, algunas de ellas con las ventanas rotas y las puertas colgando de sus bisagras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando noté algo peculiar. Todas las casas tenían una cosa en común. Cada una de ellas tenía una muñeca sentada en el porche, mirando fijamente hacia la carretera. Eran de todos los tamaños y estilos, algunas con trajes de época, otras vestidas de manera moderna, pero todas con el mismo aspecto inquietante. Sus ojos vacíos parecían seguirme mientras avanzaba, y un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que no había visto a una sola persona en todo el pueblo. Decidí no detenerme.
Este lugar no ofrecía ningún tipo de consuelo, solo un creciente sentimiento de angustia. Mientras me dirigía hacia la salida del pueblo, algo en mi retrovisor captó mi atención. Miré de reojo y mi corazón casi se detiene. Las muñecas, que antes estaban sentadas en sus porches, ahora estaban de pie, alineadas a los lados de la carretera, observándome con sus ojos vacíos. Aceleré, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Esto no podía estar sucediendo, debía ser mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando alcancé la salida del pueblo, la carretera simplemente desapareció. Frené bruscamente, viendo cómo el asfalto se desvanecía en un abismo negro. No había salida. Puse el coche en reversa, girando bruscamente para regresar al centro del pueblo. Tenía que encontrar otra manera de salir de allí. Mientras retrocedía, las luces de mi coche iluminaron nuevamente a las muñecas, ahora mucho más cerca. Algunas de ellas estaban tan cerca que casi podía ver sus rasgos desgastados por el tiempo, sus rostros agrietados y sus ropas polvorientas. De repente, las luces del coche parpadearon y luego se apagaron por completo. Quedé sumido en la oscuridad, el motor tosiendo y muriendo. Intenté girar la llave, pero el coche no respondía. Estaba atrapado, sin luces, sin motor, rodeado por esas figuras siniestras. El silencio era ensordecedor. Sentía el sudor frío recorriendo mi espalda mientras trataba de pensar en una manera de salir de esa situación. Fue entonces cuando escuché un sonido, un leve crujido que provenía de afuera. El ruido era apenas audible, como si algo se moviera lentamente sobre la grava del camino. No quería mirar, pero mi cuerpo actuó por instinto. Giré la cabeza y vi a una de las muñecas acercándose al coche. No caminaba, simplemente parecía deslizarse, sus pies apenas tocaban el suelo. Y no estaba sola. Otras muñecas comenzaron a moverse en la oscuridad, saliendo de las sombras como si hubieran estado esperando este momento. Mi respiración se aceleró, y sin pensar, abrí la puerta del coche y salí corriendo. No sabía hacia dónde me dirigía, solo quería alejarme de esas cosas. El frío de la noche mordía mi piel mientras corría por las calles desiertas, pasando por casas que parecían vigilarme con sus ventanas rotas y puertas medio abiertas. Giré en una esquina y vi un edificio grande, un antiguo almacén o fábrica abandonada. Las puertas estaban entreabiertas, y aunque todo en mi interior gritaba que no entrara, mis pies no obedecieron. Corrí hacia el interior del edificio y me escondí detrás de una pila de cajas viejas. El interior era tan desolador como el exterior. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo crujía bajo mis pies. Me agaché, tratando de controlar mi respiración. Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y mi mente trabajaba a toda velocidad intentando encontrar una salida a esta pesadilla. El silencio era opresivo, pero al menos aquí dentro no estaban esas muñecas. Quizás, si esperaba lo suficiente, podría escapar cuando amaneciera, si es que este lugar alguna vez veía la luz del día. De repente, escuché un murmullo. Era suave, casi imperceptible, como el susurro del viento. Pero pronto se convirtió en algo más, un cántico bajo que resonaba en las paredes del edificio. Me estremecí al darme cuenta de que provenía de algún lugar cercano, tal vez incluso dentro del mismo edificio. El cántico se hizo más fuerte, más claro. No entendía las palabras, pero la melodía tenía un tono lúgubre, como si estuviera invocando algo antiguo y oscuro. Sentí que algo se movía detrás de mí. Lentamente, muy lentamente, me atreví a girar la cabeza. En la penumbra, vi una figura pequeña, con un vestido blanco y el cabello desordenado cayendo sobre su rostro. No era una muñeca, era una niña. Parecía estar perdida, caminando con pasos vacilantes hacia mí. Mi alivio inicial se desvaneció rápidamente cuando la niña levantó la cabeza y vi sus ojos. Eran negros, completamente vacíos, como los de las muñecas. Sus labios se movían, susurrando el mismo cántico que resonaba en el edificio. Retrocedí, tropezando con una caja y cayendo al suelo. La niña avanzó lentamente, sus pies descalzos arrastrándose por el suelo polvoriento. No me atrevía a moverme, estaba paralizado por el terror. El cántico se hizo más fuerte, resonando en mi cabeza,
haciéndome sentir mareado, casi como si estuviera perdiendo el sentido del tiempo. La niña se acercaba cada vez más, sus ojos negros fijos en mí, su boca murmurando palabras que no entendía. Entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, una voz diferente se unió al cántico. Esta voz era fuerte, autoritaria, como la de un adulto. Pero no provenía de la niña, venía de detrás de ella. Una sombra alta y oscura emergió de las profundidades del edificio, su figura apenas discernible en la penumbra. La niña se detuvo y miró hacia la sombra, su expresión sin emociones no cambió, pero el cántico cesó abruptamente. La sombra se movió hacia nosotros, y aunque no podía ver su rostro, sentí una presencia opresiva, como si una fuerza abrumadora llenara el espacio. La niña dio un paso atrás, como si estuviera retrocediendo ante esta nueva entidad. No sabía qué hacer, estaba atrapado entre la niña y la sombra. El pánico me consumía, y en un acto desesperado, cerré los ojos, deseando que todo desapareciera. El cántico se convirtió en un susurro y luego se desvaneció, dejándome en un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos nuevamente, la niña había desaparecido. La sombra también. El edificio estaba vacío, y el cántico había cesado por completo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sentí una paz extraña, como si la amenaza hubiera sido contenida, al menos por ahora. Me levanté, temblando, y caminé hacia la salida del edificio. Afuera, el cielo comenzaba a iluminarse ligeramente con los primeros rayos del amanecer. No había rastro de las muñecas, ni del pueblo, ni de nada que hubiera visto durante la noche. Corrí hacia donde había dejado mi coche, esperando que aún estuviera allí. Para mi sorpresa, el coche estaba en perfecto estado, con el motor funcionando y las luces encendidas. No había señal de que hubiera estado averiado. Sin perder tiempo, me subí al coche y aceleré por la carretera. No miré atrás. No quería saber si algo me seguía. Solo conduje, sin parar, hasta que finalmente vi los primeros signos de civilización. El GPS me indicó que la cabaña estaba a solo unos kilómetros. Cuando llegué, me sentí abrumado por el alivio. Todo lo que quería era encerrarme allí y no salir hasta que estuviera seguro de que todo había terminado. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en la cabaña, no pude evitar pensar en lo que había sucedido. ¿Había sido real? ¿O solo una alucinación causada por el cansancio? No lo sabía, y tal vez nunca lo sabría. Pero una cosa era segura, nunca volvería a viajar por esa carretera. Había algo en ese lugar que no pertenecía a este mundo, algo que me había seguido hasta aquí, y que quizás aún estaba esperando en la oscuridad, listo para encontrar a su próxima víctima. Era una noche fría de octubre cuando decidí tomar un camino diferente para volver a casa. Había visitado a un amigo en un pueblo cercano y, aunque la noche estaba oscura, el clima parecía tranquilo. La carretera que elegí era una vieja ruta secundaria, conocida por ser más directa, pero también menos transitada. De hecho, no recordaba la última vez que había visto un auto recorrer esa carretera. El motor de mi viejo coche rugía suavemente mientras avanzaba por la angosta vía. Los faros apenas iluminaban unos pocos metros por delante, proyectando sombras extrañas que parecían moverse al ritmo de mi marcha. A medida que avanzaba, me di cuenta de que había un denso bosque a ambos lados, árboles altos que parecían devorar la poca luz que la luna ofrecía. Al principio, disfrutaba del silencio. Me gustaba la idea de estar completamente solo en esa carretera olvidada. Pero, a medida que pasaban los minutos, empecé a sentir una extraña inquietud. Tal vez era el cansancio o tal vez era el hecho de que no había pasado otro coche en todo el camino. La única compañía era el susurro del viento entre los árboles y el sonido de las hojas secas siendo arrastradas por el asfalto. Justo cuando estaba a punto de convencerme de que todo era un simple juego de mi mente cansada, una espesa niebla comenzó a levantarse de la nada. Era tan densa que tuve que reducir la velocidad casi a paso de hombre. Los faros del coche apenas lograban perforar esa muralla blanca. Sentí como la piel de la nuca se me erizaba. No era normal que apareciera niebla tan densa en una noche despejada. Decidí encender la radio para distraerme,
pero solo captaba estática. Moví el dial varias veces, buscando alguna estación, algún sonido que no fuera el siseo incesante, pero no había nada. Una sensación de aislamiento total empezó a apoderarse de mí. La niebla se hacía más espesa, tanto que apenas podía ver el capó de mi coche. Un temor irracional me invadió. ¿Y si no era capaz de seguir el camino? ¿Y si me perdía en esa maldita carretera? Pensé en detenerme y esperar a que la niebla se disipara, pero algo me decía que no debía hacerlo. Era como si una voz en mi cabeza gritara que seguir conduciendo era mi única opción. Entonces lo vi. Apenas visible entre la niebla, una figura humana apareció en la carretera, inmóvil. Mi corazón dio un vuelco y pisé el freno con fuerza, deteniendo el coche a unos metros de la silueta. Parecía ser una mujer, vestida con una larga túnica blanca, su cabello negro y mojado caía sobre su rostro, ocultándolo. Se quedó allí, en medio de la carretera, sin moverse. El miedo me paralizó por unos segundos, pero luego, la lógica intentó hacerse paso en mi mente. Tal vez era alguien que se había perdido o había tenido un accidente. A pesar del terror que me envolvía, abrí la puerta del coche y salí, dejando el motor en marcha. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblaba. No hubo respuesta. La mujer seguía allí, inmóvil. Me acerqué un poco más, tratando de ignorar la sensación de peligro inminente. ¿Necesitas ayuda?, de repente, la mujer levantó la cabeza y pude ver su rostro. Era pálido, casi cadavérico, con ojos vacíos que parecían mirar a través de mí. Un grito ahogado escapó de mi garganta mientras retrocedía, tropezando y casi cayendo. La mujer comenzó a caminar hacia mí, sus pies descalzos no hacían ruido en el asfalto. No corría, solo avanzaba lentamente, pero había algo en su movimiento que me aterraba hasta la médula. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí hacia el coche. Me lancé al interior y cerré la puerta de golpe, justo cuando la figura estaba a solo unos pasos de distancia. Pisé el acelerador a fondo y el coche salió disparado, dejando atrás a esa aterradora aparición. Mientras conducía, intentaba calmar mi respiración. Mis manos temblaban y el sudor frío resbalaba por mi frente. La niebla empezaba a disiparse, pero la sensación de que algo andaba terriblemente mal no desaparecía. Había algo en esa carretera, algo que no pertenecía a este mundo. Unos minutos después, vi un desvío a la derecha, una carretera aún más estrecha que se adentraba en el bosque. Una señal vieja y oxidada indicaba que conducía a un pequeño pueblo que no reconocí. Mi instinto me decía que debía evitar ese camino, pero la idea de seguir por la carretera principal, donde había visto a la mujer, me parecía aún más aterradora. Giré el volante y tomé el desvío. La carretera era aún más oscura, con árboles que casi tocaban el techo del coche. A medida que avanzaba, la sensación de aislamiento se intensificaba. No había señales de vida, ni luces en la distancia, ni casas, nada. Solo el camino y yo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a lo que parecía ser el pueblo. Era pequeño, con casas viejas y deterioradas, muchas de ellas cubiertas de enredaderas y moho. Parecía un lugar abandonado hacía mucho tiempo. Pero lo más inquietante era el silencio. No había ni un solo sonido. Ni el viento, ni el crujir de las ramas, ni siquiera los insectos que solían habitar lugares así. Me detuve frente a lo que parecía ser una tienda antigua, con ventanas polvorientas y un cartel que colgaba torcido. Bajé del coche, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarme o al menos darme indicaciones. Pero a medida que caminaba por la calle principal, me di cuenta de que no había absolutamente nadie. Era un pueblo fantasma. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba muy mal en ese lugar. Intenté regresar al coche, pero entonces lo vi nuevamente. Al final de la calle, la misma figura de la mujer. Estaba allí, esperándome. No tenía otra opción. Me apresuré a regresar al coche, pero cuando intenté arrancar el motor, este no respondió. Giré la llave varias veces, pero solo obtuve un sonido seco y desesperante. La mujer comenzó a acercarse nuevamente, esta vez más rápido, como si supiera que estaba atrapado.
Desesperado, salí del coche y corrí hacia la iglesia que estaba al final de la calle, la única estructura que parecía intacta. Empujé las puertas con todas mis fuerzas y me adentré en el oscuro interior. Cerré las puertas de golpe, esperando que me ofrecieran algún tipo de refugio. Pero en cuanto me di la vuelta, mi corazón se hundió. El interior de la iglesia estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo más perturbador era el altar. No había una cruz, ni imágenes de santos, solo un gran espejo antiguo, cubierto de manchas negras y rajaduras. Frente a él, una hilera de velas encendidas, a pesar de que no había signos de vida en el pueblo. Las llamas temblaban suavemente, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes. Mientras intentaba entender lo que estaba viendo, una voz suave, casi un susurro, rompió el silencio. Te he estado esperando. Mi cuerpo se tensó al escuchar esas palabras. Me giré lentamente y la vi de nuevo, la mujer, parada en la entrada de la iglesia. Su rostro seguía siendo una máscara de terror, pero ahora había algo diferente en ella, algo que no había notado antes. Un brillo en sus ojos vacíos, una especie de desesperación. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas fue audible. La mujer no respondió. Simplemente señaló el espejo. Un frío indescriptible recorrió mi cuerpo cuando lo miré más de cerca. Mi reflejo estaba allí, pero algo no estaba bien. La imagen en el espejo no era exactamente la mía. Había algo oscuro, una sombra, que se movía detrás de mí. De repente, la puerta de la iglesia se cerró con un golpe seco, haciendo que las velas parpadearan violentamente. La sombra en el espejo comenzó a tomar forma, estirándose, distorsionándose hasta convertirse en algo casi humanoide. El terror me paralizó mientras veía cómo esa cosa salía del espejo, como si fuera líquido, y comenzaba a tomar forma en la realidad. No podía moverme, no podía gritar. La mujer seguía observándome, su expresión ahora era de tristeza, como si lamentara lo que estaba a punto de suceder. La criatura, una masa de oscuridad y ojos brillantes, se deslizó hacia mí, su presencia era sofocante. Sabía que estaba atrapado, que no había escapatoria. Justo cuando la criatura estaba a punto de alcanzarme, una luz brillante llenó la iglesia. El espejo explotó en 1000 pedazos, y la criatura se desintegró con un chillido agudo que perforó mis oídos. Caí al suelo, cubriendo mi cabeza con las manos, esperando el golpe final que nunca llegó. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, todo había desaparecido. La iglesia estaba en ruinas, el espejo roto y las velas apagadas. No había rastro de la mujer, ni de la criatura. Solo el silencio, el mismo silencio inquietante que había encontrado al llegar al pueblo. Me levanté temblando y salí corriendo de la iglesia. El coche, milagrosamente, volvió a funcionar cuando giré la llave y sin pensarlo 2 veces, arranqué y dejé atrás ese lugar maldito. No sé cuánto tiempo conduje, pero finalmente llegué a una carretera más transitada. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un color rosado, y por primera vez en toda la noche, me sentí aliviado. Había sobrevivido. Pero algo dentro de mí sabía que no había sido solo suerte. Sabía que había algo en ese pueblo, algo que seguía allí, esperando. Y sabía que no debía volver nunca más por esa carretera. Desde entonces, he evitado todas las rutas secundarias, todos los atajos. Prefiero el tráfico, las luces brillantes de la ciudad, la compañía de otros conductores. Porque, aunque nadie me crea, sé que hay lugares en el mundo que no pertenecen a este tiempo, ni a esta realidad. Y sé que tuve la suerte de escapar de uno de ellos. Siempre me había considerado un buen conductor, uno de esos que sigue las reglas y no toma riesgos innecesarios. No era un temerario, ni mucho menos, pero aquella noche algo me empujó a romper mi rutina. Tal vez fue la acumulación de semanas de trabajo, el agotamiento o simplemente la necesidad de escapar de la monotonía. Si lo que sea, me encontré conduciendo por una carretera solitaria en medio de la noche, algo que normalmente habría evitado. Era una de esas noches en las que la oscuridad parecía más densa, como si el cielo hubiera decidido envolver todo en un manto de tinta negra.
La única fuente de luz era la de mis faros, que cortaban la oscuridad con haces de luz amarillenta que iluminaban solo unos pocos metros por delante. El camino serpenteaba a través de un denso bosque, y los árboles parecían inclinarse sobre la carretera como si quisieran tragársela. Llevaba varias horas conduciendo, y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Me prometí a mí mismo que en cuanto encontrara una estación de servicio o un motel, me detendría a descansar. Sin embargo, no había visto ninguna señal de civilización en kilómetros, solo aquella carretera interminable que parecía perderse en la oscuridad. Justo cuando empezaba a dudar de la decisión de haber tomado esa ruta, mis luces iluminaron algo a la distancia. Al principio, pensé que era un animal, tal vez un ciervo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona. Era un hombre, de mediana edad, con ropas desgastadas y una mochila a la espalda. Estaba caminando por el borde de la carretera, mirando hacia el suelo como si buscara algo. Mi instinto me dijo que no me detuviera. Era de noche, estaba solo, y ese tipo de situaciones siempre parecen sacadas de una película de terror. Pero algo en su postura, en la forma en que caminaba con un ligero cojeo, me hizo sentir lástima por él. Contra mi mejor juicio, reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de sonar lo más calmado posible. El hombre levantó la cabeza lentamente. Tenía el rostro pálido, casi cadavérico, y unas profundas ojeras que hacían que sus ojos se hundieran en su rostro. Me miró fijamente por un momento, como si no entendiera lo que acababa de decirle. Mi coche, dijo finalmente, con una voz áspera y quebrada. Se averió más adelante. He estado caminando por horas. Sube, te llevaré hasta el pueblo más cercano, le ofrecí, aunque no estaba seguro de dónde quedaba ese pueblo exactamente. El hombre asintió lentamente y se acercó al coche. Cuando abrió la puerta, noté un extraño olor, como a metal oxidado mezclado con algo más que no pude identificar. Tragué saliva y traté de ignorarlo mientras él se acomodaba en el asiento del copiloto. Reanudé la marcha, tratando de concentrarme en el camino, pero la presencia del hombre a mi lado me ponía nervioso. No hablaba, solo miraba hacia adelante con una expresión vacía. Traté de iniciar una conversación, más por aliviar la tensión que por interés real. ¿Qué le pasó a tu coche?, pregunté, sin apartar la vista del camino. Simplemente dejó de funcionar, respondió él, sin más detalles. Mala suerte, supongo, comenté, buscando algo más que decir. Esta carretera es bastante solitaria. No he visto a nadie en kilómetros. Sí, muy solitaria, murmuró, y algo en su tono me puso los pelos de punta. Decidí no insistir más. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y opresivo. Solo el sonido del motor y el roce de los neumáticos contra el asfalto rompían la quietud. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que la carretera se volvía cada vez más estrecha, como si los árboles hubieran decidido acercarse más a la carretera, oscureciendo aún más nuestro entorno. El hombre, de repente, señaló hacia adelante con un dedo tembloroso. Allí, detente allí. Apenas podía ver lo que señalaba. Al principio pensé que estaba apuntando a nada, pero luego noté una figura oscura a un lado de la carretera. Era un coche, o lo que quedaba de él. Estaba cubierto de óxido y maleza, como si hubiera estado abandonado durante años. El capó estaba levantado y una de las puertas colgaba de sus bisagras. No entendía cómo alguien podía haber salido de eso caminando. ¿Ese es tu coche?, pregunté incrédulo. Sí, respondió él con voz monótona. Gracias por llevarme. Algo no cuadraba. No solo por el estado del coche, sino por la forma en que lo decía, como si no le importara en absoluto. Pero antes de que pudiera decir algo, el hombre salió del coche. Lo vi caminar hacia el vehículo destartalado, perdiéndose en la oscuridad mientras la maleza lo devoraba. No me atreví a bajar. Algo en mi interior gritaba que no debía salir, que debía irme de allí cuanto antes. Pisando el acelerador, salí disparado de allí, mi corazón latiendo con fuerza. Conduje sin mirar atrás, sin importarme hacia dónde me dirigía. Solo quería alejarme de ese lugar, de esa extraña escena que había presenciado.
Pero a medida que avanzaba, el camino no parecía cambiar. Los árboles continuaban inclinándose sobre la carretera y la oscuridad se hacía más opresiva. Sentía como si el tiempo no estuviera pasando, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Pasaron los minutos, o tal vez las horas, no lo sé, pero de repente, algo me golpeó como un cubo de agua fría. A lo lejos, mis luces iluminaron una figura conocida. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que era el mismo hombre, caminando por el borde de la carretera, cojeando y mirando al suelo. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez había tomado un desvío sin darme cuenta, tal vez había dado la vuelta sin saberlo. Pero todo dentro de mí sabía que eso no era posible. Aún así, desaceleré el coche, con el corazón en la garganta. Cuando estuve lo suficientemente cerca, bajé la ventanilla. Esta vez, mi voz salió temblorosa. ¿Necesitas ayuda? El hombre levantó la cabeza de nuevo, y sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Estaba seguro de que era el mismo hombre, pero su rostro parecía más pálido, sus ojeras más profundas, como si el simple acto de existir le estuviera drenando la vida. Mi coche, dijo, y su voz sonó más apagada, más distante. No esperé a que dijera más. Aceleré de nuevo, esta vez sin mirar atrás. Sabía que no debía detenerme, que algo andaba terriblemente mal. Conduje sin descanso, pero el mismo patrón continuaba repitiéndose. Kilómetros más adelante, lo vi de nuevo. Esta vez, ni siquiera me molesté en bajar la velocidad. Lo dejé atrás, pero no podía escapar de la sensación de que estaba siendo observado, de que no estaba solo en el coche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando, por el rabillo del ojo, noté un movimiento en el asiento trasero. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos se desviaban hacia el retrovisor. Lo que vi casi me hizo perder el control del coche. El hombre estaba sentado en el asiento trasero, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. Su rostro estaba aún más pálido, casi translúcido, y sus manos, apoyadas en sus rodillas, parecían estar cubiertas de algo oscuro, como si fueran manchas de aceite o sangre. ¿A dónde vas?, preguntó, pero su voz no sonaba humana. Era como un susurro, un eco distorsionado que llenaba el coche. No respondí. No podía. El pánico me había atrapado, y lo único que podía hacer era seguir conduciendo, con las manos aferradas al volante y el sudor corriendo por mi frente. La carretera se volvía cada vez más sinuosa, como si intentara atraparnos. Cada curva parecía más cerrada, cada recta más corta. Y todo el tiempo, sentía su mirada en mí, perforándome la nuca. Finalmente, llegué a un cruce. No era un cruce normal, era una bifurcación que no había visto antes, un desvío que aparecía de la nada. Sin pensar, giré bruscamente hacia la derecha, esperando que el cambio de dirección rompiera el hechizo en el que me encontraba. Para mi alivio, el hombre desapareció del retrovisor. Por un breve momento, pensé que había escapado, que la pesadilla había terminado. Pero el alivio fue efímero. La nueva carretera era aún más estrecha, los árboles aún más altos y cercanos, y la oscuridad, si cabe, más densa. Seguí conduciendo, sin rumbo fijo.